Estimados jóvenes de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos al curso de dibujo industrial. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos un código para este curso y es el FE 252. Semana 1 corresponde a la semana 1. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a conceptos introductorios relacionados al dibujo industrial. Estará con ustedes su servidor, el ingeniero Carlos Rodolfo Camargo, para este curso. Sean cada uno de ustedes bienvenidos entonces. Para continuar con el tema, podemos hablar de lo que es el objetivo de la clase. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase entonces? Es describir los conceptos básicos de introducción al curso del dibujo industrial. Uno de los primeros puntos que tenemos que ver en este tema es lo que se llama el sistema métrico decimal. Bueno, ¿y qué es el sistema métrico decimal? El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en la cual los múltiplos y submúltiplos de la unidad medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. He allí donde nace su nombre, precisamente un sistema métrico basado en el número 10 o lo que es el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, entonces, también lo vamos a utilizar en las siguientes magnitudes, en lo que es la masa, en lo que es la capacidad, en lo que es la superficie y en lo que es el volumen. Cuando nosotros estamos hablando de superficie, estamos hablando de mediciones, podemos hablar de metros cuadrados, y cuando estamos hablando de volumen, estamos hablando de centímetros cúbicos o metros cúbicos. Entonces, nuestra unidad base de medida en lo que se refiere a la longitud es el metro. De ahí nacen los siguientes múltiplos y submúltiplos, en los cuales nosotros podemos encontrar los siguientes ejemplos, como lo son lo que es el decámetro, también lo que es el kilómetro, y también podemos hablar de submúltiplos como lo es el centímetro y lo que es el milímetro. Estas últimas mediciones son con las cuales nosotros dentro del curso nos vamos a estar relacionando más constantemente. ¿Por qué? Porque son estas medidas las que normalmente se utilizan en lo que es la medición en los dibujos. Pasemos entonces a lo que es la siguiente diapositiva. Precisamente continuando con el tema, para poder nosotros utilizar lo que son las mediciones o lo que son las magnitudes, vamos a utilizar algunos tipos de formatos para poder plantear o poder plasmar esas mediciones de lo que es un formato. Y precisamente, ¿qué es un formato? Se llama formato a la hoja de papel en la que se realiza un dibujo, cuya forma y dimensión está normalizada en la norma UNE 1026-283, que equivale también a la norma ISO 5457. Cuando nosotros estamos hablando de lo que son los tipos de formatos, estamos hablando de la dimensión que tiene cada uno de estos formatos. Y precisamente esto es lo que expresa las imágenes que vemos en la diapositiva. Tenemos un cuadro donde están varias letras, que es la A, y que representa varios formatos. Tenemos el formato de mayor dimensión, que es el formato A0. Ese formato A0 tiene las siguientes dimensiones: 841 milímetros por 1189 milímetros. De ese formato se han deducido los demás formatos que nosotros podemos utilizar para realizar nuestros planos. Entonces, si nosotros dividimos el formato A0, podemos obtener un formato que le vamos a llamar formato A1. Ese formato A1 es proporcionalmente la mitad del formato A0 y tiene las siguientes dimensiones: 594 milímetros por
841 milímetros. Si nosotros queremos seguir obteniendo otros tamaños de formato, podemos seguir dividiendo proporcionalmente en 2 el formato anterior. De hecho, tenemos los otros tipos de formato en los cuales podemos hablar del formato A2, que es de 420 milímetros por 594 milímetros. Y así sucesivamente hasta llegar al formato más pequeño, que en este caso sería el formato A4. Ese formato A4 tiene las dimensiones de 210 por 297 milímetros. Los formatos que normalmente nosotros vamos a estar trabajando en dibujo industrial son los formatos A2 y el formato A3. Hablando siempre de los formatos tienen que llevar ciertas especificaciones para que puedan tener esa equivalencia a lo que es un formato bastante representativo. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar un formato, entonces tenemos que darle ciertas especificaciones. Entre ellas están colocarle un margen. ¿Y qué es un margen? Un margen es delimitar el área donde nosotros vamos a dibujar nuestro plano. El formato, recordemos, es la hoja de papel, pero cuando nosotros ya realizamos un dibujo con una normalización, lo que estamos haciendo es hacer un plano. Pero también ese formato debe llevar un margen de archivo. Ese margen de archivo, su importancia radica en que nos va a servir precisamente para archivar los formatos que nosotros estemos realizando. Como dice la diapositiva, ya sea sirva para coserlo, en algunas ocasiones se cosía, en otras ocasiones se pegaba, pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar para hacer perforaciones y poderlo archivar en un folder determinado. También hago énfasis que las dimensiones del margen que va alrededor lleva una medición de 7 milímetros, los que son los formatos pequeños, y entre ellos podemos hablar del formato A2, A3, A4. Y dice como mínimo, pero también se le puede colocar un margen de que son 10 milímetros. Y así también podemos colocar ese margen a los otros formatos que corresponden al formato A1 y el formato A0. Este formato también tiene que llevar una parte donde nosotros tengamos que identificar lo que nosotros tenemos dentro de nuestro formato. Y precisamente se llama cajetín. El cajetín sirve para identificar el formato. Las medidas que tenemos acá en lo que tiene este cajetín están representadas precisamente en esta imagen. Y vemos lo que son 180 milímetros, la parte más ancha, y la parte más angosta, lo que es 36 milímetros. Entonces, vamos a utilizar nosotros este cajetín específicamente para identificar lo que nosotros estamos realizando dentro de nuestro formato. Las imágenes que vemos al lado izquierdo corresponden a varios ejemplos de varios formatos, y el cuadro pequeño que está abajo representa lo que es el cajetín. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. También dentro de los temas que tenemos que ver acá como temas introductorios tenemos que hablar de la escala. Bueno, ¿y qué son las escalas? Las escalas es la relación de las longitudes medidas en el dibujo y las longitudes reales de las que representa un objeto en la realidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una mesa y tiene 10 centímetros y lo queremos poner a una escala natural, precisamente esa medida de 10 centímetros es la que vamos a colocar nosotros en nuestro formato de dibujo. Si nosotros le colocamos una medida específica, lo colocamos a una escala específica y estamos haciendo nosotros énfasis y estamos indicando que hasta una escala, ya convertimos eso nuestro dibujo en un plano. Existen 3 tipos de escalas, de la cual estábamos hablando hace rato, que es la escala natural, la que está representada en verde ahí.
Y también podemos hablar de una escala de reducción. Cuando hablamos de una escala de reducción, quiere decir que si nosotros, en lugar de tener una mesa de 10 centímetros, tenemos una mesa de 5 centímetros, vamos a tener que reducir ese tamaño y no podemos utilizar una escala natural, sino que tenemos que usar una escala de reducción. En el ejemplo que se ve en la imagen, tenemos una escala natural de 1 a 1 y estamos reduciendo ese objeto, lo estamos reduciendo de 1 a 2. Quiere decir, estamos proporcionalmente dividiendo en 2 esa pieza. Y así es como nosotros la vamos a colocar en el plano del dibujo. Pero si nosotros queremos ampliar ese objeto que tenemos ahí, estamos viendo que al lado derecho de la pieza verde la podemos ampliar, y en este caso la estamos ampliando 2 veces, proporcionalmente. Entonces, la numeración quedaría 2 a 1. Ojo con esto para poder diferenciar cuáles son las escalas. La escala de reducción, la escala natural y lo que es la escala de ampliación. Continuando con el tema. Para poder hacer uso de las escalas, vamos a hacer uso de un instrumento necesario en dibujo industrial, el cual ese instrumento se llama escalímetro. El escalímetro tiene ciertas graduaciones que ya vienen de fábrica, las cuales nos van a servir para transferir esas medidas al dibujo que nosotros estemos realizando. Ya ahí vienen especificadas las escalas, ya vienen de alguna manera para que nosotros se nos facilite poner esas mediciones en nuestro dibujo. Entre las escalas dentro de las escalas más utilizadas en dibujo industrial están la escala de 1:25. Ojo, es una escala de reducción. La escala 1:100 también es una escala de reducción. Tenemos una escala de 1:75, que es otra escala de reducción, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es la última escala de 1:20. Pero después de esa escala de 1:20, nos podemos dar cuenta que ya la numeración cambia de un lado hacia el otro lado donde está el número 1. Significa que el 2 a 1 vamos a hacer una escala de ampliación. En la imagen que también tenemos abajo precisamente representa eso, y tenemos como base lo que es el centímetro. Y donde nos dice que tenemos de 1 a 100, nos está diciendo que en el dibujo un centímetro va a significar en la realidad lo que son 100 centímetros. En la escala 1:25, esa parte de 0.80 centímetros nos van a significar en la realidad 125 centímetros. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que son las preguntas de estudio que corresponden a la semana número 1. Veamos lo siguiente. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es la unidad de medida del sistema métrico decimal? La pregunta número 2. ¿Qué nombre recibe la hoja de papel cuya forma y dimensión está normalizada en la norma UNE 1026-2-283? La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿por qué se coloca el margen de archivo en los formatos? Y la pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿cuál es la importancia del cajetín? La pregunta número 5 dice lo siguiente: ¿cuál de las 3 escalas es de tipo ampliación? Después de haber visto las preguntas de estudio de la semana, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y precisamente es para darle gracias por su atención. Atentamente, el ingeniero Carlos Camargo.